Bueno, ahora vamos a empezar con la siguiente sección que trata de los aspectos físico-químicos de las sustancias. Vamos a empezar aquí con esta información que tenemos acá, que nos dice que debemos responder las preguntas 1 y 2 de acuerdo a esta información que tenemos acá. Muy bien, entonces nos dice que acá tenemos un recipiente como el que se ilustra en este dibujo, que contiene 0,2 moles de hidrógeno. En este recipiente que tenemos aquí un gas contenido a una temperatura de 300 Kelvin. Acá tenemos una válvula inyectora de gas por donde ingresa el gas. Tenemos una placa de calentamiento que hace que este gas tenga esta temperatura. Y acá tenemos un émbolo, este es el émbolo móvil. Y acá una masa, un bloque de masa de 1 kilogramo. Muy bien. Entonces, acá también nos muestran una gráfica que describe la variación del volumen del gas cuando aumenta la temperatura. Podemos ver que a medida que aumenta la temperatura, el volumen del gas va aumentando, porque las moléculas de gas pues, se van moviendo, se van dispersando más y ocupan un mayor volumen. Bien, ahora vamos a ver la primera pregunta que nos dan con respecto a esta información y nos dice, si se ubica otra masa de 1 kilogramo sobre el émbolo del recipiente, es muy probable que la temperatura disminuya a la mitad, se duplique el volumen del gas, se duplique la temperatura o el volumen del gas disminuya a la mitad. Ahora vamos a trabajar aquí y vamos a ver qué es lo que realmente está sucediendo y cuál de las opciones es la correcta. Muy bien. Entonces vamos a dibujar aquí el estado final y el estado inicial, pues una vez se coloca la masa y antes de colocar la masa. Entonces vamos a colocar aquí el estado antes de colocar la masa. Perdón por esos dibujos. Hasta aquí tenemos esto, un recipiente y aquí otro. En este recipiente tenemos una sola masa y en este vamos a tener dos masas. La primera masa teníamos un bloquecito y con otro color vamos a hacer la otra masa. Bien. Aquí está la otra masa. Ahora vamos a analizar cada una de las opciones que nos dan y ver cuál es la correcta de acuerdo con lo que tenemos acá. La primera nos dice la temperatura disminuye a la mitad. En este caso, si colocamos otra masa aquí, como la que tenemos acá, como dice el ejercicio, sabemos que la presión sobre el gas va a aumentar. Y como todos nosotros sabemos, la temperatura aumenta cuando aumenta la presión, de tal forma que la temperatura en este recipiente va a ser mayor que la temperatura en este, gracias a la presión que ejerce este otro bloque de acá. De tal forma que la temperatura no va a disminuir a la mitad. Muy bien. Entonces sabemos que la A es incorrecta. Ahora vamos a ver la B. La B nos dice que el volumen se duplique y esto vamos a ver si es cierto o no. Obviamente, como sabemos, al colocar otra masa más acá sobre este émbolo, el émbolo se va a desplazar hacia abajo, ocasionando que el volumen disminuya. Entonces el volumen 1, que es este de acá, va a ser mayor al volumen 2. Lo que quiere decir que el volumen no se duplica. Esto nos dice que la respuesta B es incorrecta. Ahora la C, que el volumen que la temperatura se duplica. En este caso, ya dijimos que como la presión aumenta, puede que la temperatura también aumente, pero no se sabe en qué proporción. Puede ser el doble, el triple o cosas así, pero no podemos asegurar que se duplique. Así que la respuesta C no sería la correcta. Por último, tenemos la respuesta D. El volumen del gas disminuye a la mitad. Esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque si tenemos una masa de 1 kilogramo que nos permite tener este volumen, al agregarle una masa del mismo peso,
vamos a tener que el volumen va a disminuir a la mitad, lo que nos permite decir que la respuesta D es la respuesta correcta. Bueno, ahora podemos pasar a la siguiente pregunta. Esta pregunta nos dice lo siguiente: dice, si por la válvula del recipiente se adicionan 0,8 moles de hidrógeno, es muy probable que A. Disminuya la presión, B. Disminuya la temperatura, C. Aumente el volumen o D. Aumente la temperatura. Vamos a hacer también los dibujos y vamos a analizar qué sucede. Bien, entonces vamos a hacer aquí los dibujos del estado 1. Tendríamos, estos dibujos. Tendríamos acá 0,2 moles de hidrógeno. Aquí están ingresando por la válvula. Y aquí en el estado 2 tenemos 0,8 que entran, 0,8 moles adicionales, ¿no? 0,8 moles de hidrógeno. Bien. Además de las 0,2 que estaban inicialmente, ¿ok? Aquí tenemos la masita y aquí tenemos la misma masita, que es de 1 kilogramo. Bien. Y ahora vamos a ver las opciones y mirar de acuerdo a esto cuál sería la correcta. Probemos. Y aquí la A nos dice disminuye la presión. La presión del gas en este caso no va a disminuir. ¿Por qué? Porque tenemos mayor número de moléculas golpeando las paredes, lo cual quiere decir que la presión, aquí vamos a tener una molécula, por ejemplo acá, tenemos una molécula golpeando la pared, ejerciendo una presión sobre las paredes del contenedor. Y como tenemos un mayor número de moléculas, esa presión aumenta, lo que quiere decir que la respuesta A es incorrecta porque la presión no disminuye. De igual forma, la respuesta B nos dice que disminuirá la temperatura. Esto es incorrecto porque si la presión aumenta, puede que haya o no un aumento de temperatura, o simplemente, como tenemos aquí la placa calefactora, la temperatura va a mantenerse en 300 grados Kelvin, gracias a esta placa calefactora que tenemos acá. Muy bien, ahora vamos a ver y nos dice que aumente la respuesta C, que aumente el volumen. Esta es la respuesta correcta, la que podemos realmente asegurar, porque al tener mayor número de moléculas, estas moléculas van a ocupar un mayor volumen, lo que significa que efectivamente el volumen va a aumentar. Ahora, de todas maneras, vamos a ver la opción D y nos dice aumente la temperatura. Volvemos y revisamos aquí. Puede que la temperatura aumente o puede que no. Simplemente podemos decir que aquí el ejercicio nos dice que tenemos una temperatura de 300 Kelvin y podemos asumir que esa temperatura va a permanecer constante. Por lo tanto, al agregar más moléculas, lo único que podemos realmente asegurar es que el volumen va a aumentar. De esta forma, la respuesta correcta es la C. Muy bien. Ahora vamos a continuar la pregunta número 3 de esta sección. Y nos dice lo siguiente. La presión de vapor de un líquido es la presión que ejerce el vapor de este líquido a una temperatura determinada. A 20 grados centígrados se tienen iguales cantidades de 4 líquidos, P, Q, R, S, cada uno en un recipiente cerrado conectado a un manómetro como se muestra en el siguiente dibujo. Entonces en este caso tenemos aquí los 4 líquidos que simplemente se identificaron por una letra y cada líquido pues tiene su presión de vapor diferente y acá les colocaron un manómetro con líquido y vamos a ver qué es lo que nos preguntan sobre eso. Nos dice, de acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar que el líquido con mayor presión de vapor es. Bien, entonces como nos dice acá, que la presión de vapor de un líquido es la presión que ejerce el vapor de este líquido a una temperatura determinada. Lo que nos da a entender que acá se está liberando un vapor de este líquido
y ese vapor está pasando por el manómetro y está ejerciendo una presión sobre el líquido que se encuentra aquí dentro del manómetro. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es el que ejerce, el que tiene mayor presión de vapor? Pues es el líquido cuyo vapor hace que este líquido se desplace más. Porque sabemos que la presión de vapor pues es la presión que ejerce el vapor que expide este líquido sobre el líquido como tal. Muy bien. Entonces, en ese caso, miramos que el líquido que se ha movido más dentro del manómetro es este. Es el del recipiente Q. Por tanto, podemos decir que gracias a esto, la presión de vapor del líquido es mayor en Q, que es la respuesta B. Muy bien, entonces la respuesta correcta en este caso sería la B. Ahora podemos pasar a la pregunta 4, que nos dice: dos recipientes de igual capacidad contienen respectivamente una mol de nitrógeno, recipiente 1, y una mol de oxígeno, recipiente 2. De acuerdo con esto, es válido afirmar que la masa de los dos gases es igual, los recipientes contienen igual número de moléculas, la densidad de los dos gases es igual, o el número de moléculas en el recipiente 1 es mayor. Bien, esta pregunta la vamos a resolver acá. Realmente es muy sencilla. Vamos a ver por qué. Nos dicen que tenemos dos recipientes de igual volumen, obviamente. Aquí nos usan de igual volumen, pero son de igual volumen. Y están llenos con dos gases diferentes, con una mol, con la misma cantidad, ¿no? Tenemos una mol y una mol. Una mol de nitrógeno y acá tenemos una mol de oxígeno. Pero disculpen mis dibujos porque no soy buena dibujando. Bien, entonces acá tenemos los dos recipientes, ¿ok? Ahora nos piden que digamos si tienen igual masa. En el literal A, perdón, nos dicen que digamos si tienen igual masa en ambos contenedores. Por simple lógica, nosotros sabemos que no van a tener igual masa. ¿Por qué? Porque cada uno de estos recipientes contiene dos sustancias diferentes que tienen masas molares, masas moleculares diferentes. La masa de esta es 28. Por tanto, va a tener una masa diferente, porque en ambas tenemos una mol, pero esto tiene masa 28 y esta tiene masa molecular de 32. Lo que quiere decir que en una va a haber mayor masa en la otra. De esta forma sabemos que la A no es la respuesta correcta. Ahora pasamos a la B. Nos dice los recipientes contienen igual número de moléculas. Vamos a ver esto. Nosotros sabemos que por el número de Avogadro, en una mol de cualquier sustancia hay, o es igual, a 6,022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. De esta forma, como en este recipiente tenemos una mol y en este recipiente tenemos otra mol, no importa de qué sustancia sea, siempre sabemos que vamos a tener 6,022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Entonces, realmente, la cantidad de moléculas en este recipiente 1, es igual al número de moléculas del recipiente 2. Entonces, la respuesta correcta sería la B. Sin embargo, vamos a analizar la C y la D. La C nos dice la densidad de los dos gases es igual. Nosotros sabemos que eso es incorrecto, porque son dos sustancias
diferentes y por ende van a tener densidades diferentes. Muy bien. Ahora, la D nos dice el número de moléculas en el recipiente 1 es mayor. Ya discutimos eso y llegamos a la conclusión de que el número de moléculas en ambos recipientes es la misma, ya que tenemos una mol de cantidad en cada uno de los recipientes. Una mol de cada sustancia. Bien, ahora entonces podemos concluir que la respuesta correcta es la B. Bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, que nos dice: se vierten en el embudo de decantación 4 milímetros de tolueno, 3 milímetros de formamida, 2 milímetros de diclorometano, 1 milímetro de cloroformo. Las densidades de estos líquidos se muestran en la siguiente tabla. Acá podemos ver las densidades. El líquido que tiene mayor densidad es el cloroformo, luego le sigue el diclorometano, luego la formamida y por último el tolueno. Luego nos dice: si después de un tiempo de reposo se abre la llave del embudo, se obtiene primero tolueno, formamida, diclorometano o cloroformo. Entonces, en este caso, nos están diciendo que en este embudo de decantación colocamos las cuatro sustancias que enunciamos anteriormente. Y luego nos piden que vamos a abrir aquí la llave del embudo de decantación y vamos a ver cuál de esas cuatro sustancias sale primero. ¿Cómo hacemos esto? Este análisis lo hacemos de forma muy sencilla. Nosotros sabemos que los líquidos con mayor densidad van a quedar más abajo que los líquidos con menor densidad. Se van a organizar de esa manera. Entonces, en el fondo tendríamos el líquido más pesado o el líquido con mayor densidad. Luego tendríamos el líquido que es menos denso, luego el otro que es menos denso y por último tendríamos el más liviano o el de menos denso de todos los líquidos que tenemos. En este caso, permítanme subo acá, vemos cuál es el líquido más denso, que es el cloroformo. Por esta razón, sabemos que el líquido que va a salir primero, después de que esto se deja en reposo, es el cloroformo. Entonces nuestra respuesta correcta es la D, que es el cloroformo, gracias a su densidad, porque este es el líquido más pesado o más denso en este caso. Bueno.